buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo, como siempre, desde aquí en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano. Saludamos a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el sexto y penúltimo programa de la serie del estudio expositivo de la carta de Judas. ¿Cómo se pasa el tiempo? El tiempo se va como agua entre los dedos. La vida misma se va, estimado oyente. De parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, muchas gracias por estar ahí y por estar siguiéndonos en esta impactante y sorprendente serie. En el Ministerio Tinajas, con gusto, nos esforzamos por usted. En el mundo hay dos tipos de líderes de masas, los políticos y los líderes religiosos. Ambos gobiernan el mundo. Los políticos han fallado completamente. La mayoría de la gente ha perdido la confianza en los políticos y con razón, porque han demostrado lo corruptos y mentirosos que son. Sin embargo, aún hay algún tonto que no se ha dado cuenta lo mentirosos y fraudulentos que son todos los políticos sin excepción y lo siguen votando. Hay que ser muy tonto para votar a un político y votar en esta demoníacocracia. Ya lo hemos dicho en el canal varias veces, estimado oyente. Votar no solo es de tontos, sino que votar es pecado, porque al votar un corrupto o un hombre con mala vida personal, eso va contra la Escritura, es pecado. Todo político es un fracaso. Sus promesas son una mentira, son ladrones, son corruptos. La mayoría de los líderes son divorciados o defienden el divorcio. Son líderes defensores y aliados de la religión, líderes que permiten el aborto, la homosexualidad y son marionetas de este sistema mundial. ¿Eso es lo que usted ha votado? No hay un solo país en el mundo occidental, mal llamado democrático, que no tenga algo de estos tres puntos que hemos dicho antes. Permiten la homosexualidad, permiten el divorcio y permiten el aborto o persiguen al cristianismo. Con su voto, usted se hace cómplice de ellos. La demoníacocracia es un evidente fracaso social. Fomenta la corrupción, la injusticia y no es el sistema menos malo de gobierno, como se dice por ahí, no. Al contrario, es el peor sistema de gobierno. No estamos metiéndonos en política, sino que decimos esto como introducción, porque la gente, al ver la decepción de los líderes políticos, entonces se ha refugiado en otros líderes, en los líderes religiosos como modelo, pastores, sacerdotes y rabinos. Pero al estudiar la carta de este líder llamado Judas, esta carta nos muestra precisamente lo que no debe ser un líder espiritual. La gente necesita verdaderos líderes, modelos auténticos, guías verdaderos, líderes sólidos en quien confiar, ejemplos de vida, con teoría y con práctica correcta. Judas no tiene ninguna credibilidad como líder. Él se llama siervo, pero no vale como líder. Una cosa es ser siervo y otra cosa es ser líder. Uno puede ser siervo, pero no ser líder. O uno puede ser líder, pero no ser siervo. Y precisamente se trata de ser las dos cosas a la vez. Eso es un buen líder. Judas en su carta solo dice lo que estaba pasando en esa iglesia, pero no estaba haciendo nada por arreglar la situación espiritual de esa iglesia. Por lo tanto, no estaba siendo un buen líder. Al leer la carta de Judas, uno se lleva una tremenda decepción. La de un hombre con falta de liderazgo, con falta de dureza, con falta de radicalidad, con falta de teología, con falta de carisma, con falta de justicia, con falta de castigo, con falta de disciplina, con falta de ideas y con falta de madurez. Lo mismo que sucede hoy en la política. Así son los políticos de hoy. En esta iglesia de Judas no había justicia social del líder, porque los malos estaban dentro y estaban perjudicando a los buenos, igual que sucede en esta sociedad. Judas es como un político flojo, sin dureza, sin justicia. Quizás por miedo a perder miembros en la iglesia, como hacen los líderes pastores cobardes de hoy,
que para no perder miembros, su mensaje es flojo como el algodón. La carta de Judas es como ver el mensaje de un político de un país cualquiera o de un pastor cualquiera de cualquier iglesia del día de hoy. Es pura flojera. Y esa es precisamente la enseñanza mayor que nos deja el Espíritu Santo en esta carta. No ser líder como Judas. En el fondo y en la superficie de esta carta, este hombre no tiene nada que enseñar a la iglesia. Es pobre en todo, hasta escribiendo es pobre, porque tan solo escribió 25 versículos. Nadie escribió tan poco en todo el Nuevo Testamento. Por eso creemos que el Espíritu Santo ha dejado deliberadamente esta carta en esta esquina de la palabra de Dios, para que la descubramos como un tesoro escondido y aprendamos no tanto de los versículos que escribe, sino que aprendamos más bien de lo que no escribe, es decir, de lo que está subyacente en la carta. Una ausencia total de liderazgo ante la injusticia en la iglesia. Así como los políticos, los jueces y los legisladores en el día de hoy son flojos en la vida social y por eso la sociedad actual está hecha un caos, porque no hay justicia ante el caos, de la misma manera, estimado oyente, en el caso de Judas y en el caso de las iglesias del día de hoy, están hechas un caos por falta de liderazgo firme y de leyes duras contra la naturaleza perversa del hombre. Por eso esta sociedad va camino de la destrucción total. Pero mientras esta sociedad no se autodestruye, nosotros trabajamos intensamente de parte de Dios, porque Dios está dando un tiempo al hombre para que el hombre agarre la esperanza de un mundo mejor, un mundo futuro de justicia entre los hombres por medio de la teocracia, el mejor sistema de gobierno para los hombres. Esa es la esperanza que da el Evangelio del Reino, un mundo de justicia, de convivencia, de prosperidad, de materialidad y de felicidad entre los hombres. Dios lo promete y es accesible solo por medio del Evangelio. No hay nada que anhele más el hombre en su esencia que vivir en sociedad, en paz, vivir en salud, vivir en prosperidad y vivir en justicia. Esa es la felicidad completa. Y eso no lo hay en el día de hoy, ni lo habrá, ni siquiera en los países más desarrollados. En la tierra nunca jamás habrá una sociedad de justicia, nunca. No estoy siendo pesimista ni soy analista político, solo soy pastor, observador objetivo y estudio la Escritura. Por eso, constantemente en este canal decimos la triste noticia de la realidad humana, pero también siempre damos la buena noticia de esperanza de convivencia perfecta en una sociedad maravillosa por medio del Evangelio. Fascinante esperanza. Bien, habiendo dicho esta larga introducción, entremos entonces en el análisis expositivo de los versículos 20 al 23 y lo haremos, como siempre, de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 20, que, en versión latinoamericana y parafraseada, dice así: Pero ustedes, queridos hermanos, manténganse firmes, edificando su fe y orando en el Espíritu Santo. Punto número 1. Esas frases, pero ustedes y queridos hermanos, es el contraste con el otro grupo terrible que había en la iglesia. Los inconversos, los perdidos, los malos. Judas les dice a los convertidos que, a pesar de lo que hay en la iglesia, se mantengan firmes en la fe. Entonces yo le preguntaría a Judas, vamos a ver, Judas, ¿cómo voy a mantenerme firme, creciendo, sólido y sano en la fe con tal ralea de gentuza metida en la iglesia rodeándome todos los días? ¿Cómo, Judas? ¿Cómo? Eso, más que edificar mi fe, en realidad es derribar mi fe. ¿Cómo pueden convivir ovejas en una jaula con lobos? ¿Cómo? Por lo tanto, el consejo de Judas es un consejo quizás bien intencionado, pero errado. Lo que Judas debió aconsejar a los convertidos es esto:
Pero ustedes manténganse unidos para echar fuera esa ralea de gente, tal como en su día nuestro hermano Pablo aconsejó a sus iglesias. Eso es lo que Judas debió escribir y no lo hizo. Pero pastor, ¿quién es usted para cuestionar esta parte inspirada de la palabra de Dios y cuestionar a Judas, siervo de Dios? Bueno, estimado oyente, no me venga con esa de que no se puede cuestionar al siervo de Dios o al ungido de Dios, porque yo le responderé con las palabras de Pablo dichas en 1 Corintios capítulo 7, versículo 40. Yo también tengo el Espíritu de Dios. Por lo tanto, puedo y podemos hacer como hizo Pablo con Bernabé, que lo puso en su sitio y lo dejó de lado por ser flojo. Y también puedo hacer como Pablo hizo con Pedro, que lo puso en su sitio cuando Pablo en Gálatas vio que Pedro hacía malas obras, aun siendo un siervo de Dios. Por lo tanto, estimado oyente, que los lobos y sus acólitos no le engañen con eso de que usted no puede meterse, no puede cuestionar o no puede confrontar al ungido de Jehová. Eso es mentira. Sí puede y sí debe confrontar al supuesto ungido de su iglesia. Ellos no son intocables, ni son ungidos, son lobos, y los lobos no los unge Dios, porque nuestra autoridad está en la palabra de Dios. Hasta la persona más sencilla puede cuestionar a algún apóstol. Hasta un niño puede cuestionar a un pastor si lo hace con la palabra abierta de Dios. Cualquier niño o niña del ministerio Tinajas puede cuestionar a esos eminentes apóstoles de hoy. Punto número 2. Ahora, a propósito de esto de los ungidos de Dios, permítame hacer un paréntesis del tema. Escuche bien esto. Olvídese de ese pasaje manipulado del Antiguo Testamento, que por cierto está abrogado, y que los lobos manipulan para autoprotegerse, para que usted no pueda cuestionar su conducta. Por ejemplo, el pasaje de primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 9, dice: ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y quedará inocente ante Dios? Este es uno de esos pasajes que usan los pastores para autoprotegerse. Ellos toman este pasaje y se creen que es un pasaje para ellos y se dicen los ungidos. Y por eso le dicen a usted que no puede cuestionar nada de ellos. Pero, eso es mentira. Primero, ese pasaje está abrogado porque es del Antiguo Testamento. Segundo, ese pasaje literalmente está hablando de un rey, no de un pastor. Tercero, ese pasaje no es para la iglesia, era solo para Israel. Y cuarto, el contexto se refiere a matar al rey, no a cuestionar la doctrina ni la conducta de los pastores. Por lo tanto, jaque, argumento derribado. Todos los que usan ese pasaje para autodefenderse y proteger al pastorado falso, para que no se cuestione su mala vida, le están engañando. Cuestione al ungido de Jehová, estimado oyente, cuestiónelo, porque no es ungido, ni es de Jehová, sino que es un lobo, es del diablo y debe ser cuestionado. Así que, en mi consejo pastoral, cuestiónelo y échelo fuera de la iglesia. Bien, habiendo hecho este paréntesis, continuemos con el análisis de la carta de Judas. Pasemos entonces al punto número 3 del versículo 20. Creemos en el ministerio Tinajas firmemente que la carta de Judas es obra total del Espíritu Santo, pero también creemos que es una carta diseñada por el Espíritu Santo para hacernos pensar, analizar, discernir, para no ser superficiales y para enseñarnos cómo no debe ser un hombre de Dios. Que la carta haya sido inspirada por el Espíritu Santo, eso no impide que podamos juzgar al autor humano de la carta. Se lo repito, que la carta haya sido inspirada por el Espíritu Santo, eso no impide que podamos juzgar al autor de la carta. ¿Cuántas veces usted ha leído la carta de Judas, estimado oyente? ¿Cuántas veces ha estudiado a fondo la carta? ¿Había visto usted antes en su vida religiosa todo lo que hemos estado enseñando en la carta en estos estudios? ¿Su pastor le ha enseñado esta carta como lo hacemos nosotros? Estoy seguro que usted ha leído esta carta, pero nunca vio lo que hay debajo de la carta. Nunca ha visto lo subyacente de la carta. Y precisamente, con el estudio expositivo que siempre enseñamos, sacamos cosas que posiblemente le hagan llevarse las manos a la cabeza. Pero si no está de acuerdo con lo que decimos, es usted el que tiene que demostrarnos que estamos errados en el análisis que estamos haciendo de la carta.
Punto número 4. La carta de Judas es un desafío maravilloso a la madurez del estudio bíblico y de la fe verdadera. Esto que le estamos enseñando en esta serie es precisamente la forma correcta de darle solidez a su fe, de filtrar su fe, de madurar su fe y de edificar su fe, tal como dice aquí Judas en este versículo 20. Eso que dice es correcto. Judas dice que la fe sea madura, firme y edificada, pero no hace nada por ello. En cambio nosotros sí lo hacemos con usted por medio del método expositivo aplicado precisamente a Judas mismo. Y así podemos ver que él no tenía una fe madura, ni firme, ni ejemplar, ni edificada, sino que solo tenía una fe básica en el Señor Jesús. O sea, él no estaba dando ejemplo de lo que estaba exhortando. O sea, eso se llama hipocresía. En cambio nosotros con nuestro estudio estamos examinando a ver si usted tiene una fe a medias, tiene una fe errada o usted está edificado en la fe verdadera. ¿En cuál de los tres grupos está su fe, estimado oyente? Y punto número 5 del versículo 20. Se nos habla de orar en el Espíritu Santo. Les voy a decir algo directo, impactante, pero real, que no le han dicho nunca en su iglesia. Preste atención. Todo el mundo ora a Dios, pero Dios no escucha a todo el mundo. Y usted está incluido en este enunciado. Sí, es así. Para que Dios reciba su oración y le escuche, usted tiene que haberse convertido previamente por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Si usted no se ha convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15, usted está fuera de la voluntad de Dios y no está orando en el Espíritu, está orando en la carne, está orando en la religión, está orando en el autoengaño, está perdiendo el tiempo, está haciendo el ridículo ante Dios, está hablándole al aire, porque Dios no escucha a nadie que previamente no se haya convertido por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Por lo tanto, todos los rezos católicos, sean rosarios, rezos a María, a los santos o a Dios mismo, todos esos rezos católicos no valen para nada. No son escuchados por Dios nunca porque la Iglesia Católica está fuera de la voluntad y de la palabra de Dios. Lo mismo sucede con millones de calvinistas. Las famosas doctrinas de la desgracia de los calvinistas hacen que Dios no los escuche nunca. Millones de locos pentecostales hacen el ridículo delante de Dios con sus gritos, con sus falsas lenguas y con sus espectáculos de circo. Todos los adventistas, todos los presbiterianos, todos los anglicanos, todos los unicitarios, todos los rabinos, todos esos no oran nunca en el Espíritu ni a Dios, ni Dios los escucha. Porque el Espíritu Santo no enseñó las doctrinas que ellos enseñan, por lo tanto están ofendiendo a Dios. Todos esos grupos mal llamados cristianos que oran todos los días están haciendo el ridículo ante Dios, tal como lo hacían los profetas de Baal en los días de Elías, que oraban y oraban y oraban a su Dios, incluso haciendo sacrificios y flagelaciones, pero que no servían de nada por ser de una religión falsa. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy, nos reímos también con la misma risa de Elías, de los líderes de hoy y sus oraciones, porque no son del Espíritu Santo, ni valen para nada por dos razones teológicas. Primero, son todos inconversos por no tener un evangelio correcto ni conversión correcta, o sea, son perdidos. Segundo, sus oraciones no valen de nada por estar enseñando doctrinas contrarias al Espíritu Santo. No se enoje con nosotros, estimado oyente, por lo que decimos. Sus oraciones, por estar en la iglesia donde está, nunca son escuchadas, simplemente porque están fuera de la voluntad de Dios, porque tienen doctrinas falsas. ¿Cómo Dios le va a escuchar si usted está oyendo doctrinas contrarias al Espíritu Santo? El que escuche, entienda. Y para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 21 que dice: Consérvense en el amor de Dios, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Punto número 1. Amar es decidir. Amar no es sentir. Amar no es consentir. Amar no son emociones. Amar son correctas decisiones. Por lo tanto,
A los inconversos les aplicamos solo el amor decisional de darles la verdad del Evangelio, nada más. Ese es nuestro amor de Dios verdadero para ellos. Nuestro amor es espiritual, no material. Punto número 2. Esa idea falsa de ayudar materialmente a todo el mundo necesitado es falsa, no es verdadero amor, no es neotestamentaria, ¿sí? No se lleve las manos a la cabeza. El amor cristiano práctico, de ayuda, de servicio, de dar cosas materiales y demás, solo se da a los hombres que se han convertido por medio del Evangelio. Nunca ayudamos materialmente a los inconversos, es antineotestamentario. Nunca le damos dinero a los inconversos, nunca le damos de comer a los inconversos, nunca le damos nada material a los inconversos. A los inconversos solo le damos el Evangelio, porque pobres siempre habrá, dijo Jesús. Los pobres son interminables. No ayudamos a los pobres materiales inconversos, solo ayudamos a los pobres espirituales que se hayan convertido. A los pobres inconversos le damos solo ayuda humanitaria en caso de emergencia, accidentes y demás. Y les damos también el Evangelio, pero del resto no le damos nada material a los perdidos. Recuerde el modelo del Señor Jesús. Jesús le dio de comer y ayudó a los enfermos. ¿Y cómo le respondieron? Le respondieron con desprecio y gritando: ¡Crucifícale! Por eso Jesús, con sus obras a los perdidos, demostró que los inconversos, por mucho que les demos de comer, nunca se convertirán. Si una persona se convierte y da evidencias de conversión, entonces sí le ayudamos materialmente si podemos. Pero nunca le damos nada material a un inconverso, ni a los mendigos de la calle, ni a los pobres, ni a los necesitados, ni nada, porque son insaciables, nunca dejan de pedir y pedir. Pero el Evangelio, eso no lo reciben. Si no reciben lo espiritual, tampoco le damos lo material. Para darles lo material, primero deben recibir lo espiritual. Ese es el orden y mandato bíblico. Punto número 3. Esa falsa y antineotestamentaria idea de que la iglesia debe hacer labor social de dar de comer, de dar de vestir, de ayudar a los pobres inconversos, eso es pecado, es falso. El Nuevo Testamento no dice nada de eso. La iglesia no es una entidad social, ni tiene que hacer obras de caridad a los inconversos como hace la religión católica, la religión adventista y algunas otras iglesias que tratan de ayudar a los pobres, porque dar ayuda social está más que demostrado que solo genera que los inconversos vengan a la iglesia por interés, no por lo espiritual. Por eso, las iglesias que hacen ayuda social, escúcheme bien, todas las iglesias que hacen ayuda social están erradas, están en pecado por no haber aprendido el modelo del Señor Jesús. Jesús mismo dijo después de darles ayuda a los pobres en Juan capítulo 6 versículo 26 y 27 lo siguiente: Ustedes vienen a mí solo por comida y milagros, pero yo les digo, no vengan por comida y milagros, sino vengan por la comida espiritual que a vida eterna permanece. En otras palabras, este pasaje del Señor Jesús es todo un reproche al materialismo egoísta y nauseabundo de todos los inconversos que solo buscan a Dios por comida, milagros y salud. Así hizo también el ladrón malo del Calvario, buscando al Señor Jesús solo por salir del problema. Y exactamente es lo mismo que hacen todas las iglesias cristianas falsas que creen engañadamente que con dar alimentos, provisión, ropa y demás, los inconversos se van a convertir, pero nunca se convierten, como lo demostró Jesús. Los inconversos que vienen por comida y milagros solo se convierten en dependientes de su ayuda material. La gente viene a usted solo por interés. Predíqueles el Evangelio y verá qué pasa. Predíqueles el Evangelio y verá cómo escapan. A la gente solo le importa su estómago, no su alma. Y nosotros no alimentamos el estómago, solo alimentamos el alma. El Señor nos manda llenar el alma de la gente con el Evangelio, no llenar el estómago de la gente con comida. Si usted está en una iglesia que hace ayuda social, usted está pecando y está fuera de la voluntad de Dios. Deje de ayudar a los pobres, deje de ayudar a los impíos con ese falso amor de Dios humanista. Su verdadero amor a los impíos no es darle cosas, sino predicarles el verdadero evangelio jurídico.
Entonces usted me dirá: pastor, Mateo capítulo 25, versículo 35, derriba su tesis, porque ahí dice: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, no tenía casa y me recogisteis, estuve enfermo y me ayudasteis. Estimado oyente ignorante, estimado pastor ignorante, preste mucha atención a esta respuesta. En primer lugar, en ese pasaje se está hablando de ayudar solo a hermanos. Lea el versículo 40, ahí dice mis hermanos, por lo tanto quedan descartados todos los inconversos. Es evidente que se habla solo de salvos ahí, se habla de convertidos, no de inconversos mendigos. Ahí no se refiere a ayudar a todo el mundo pobre. En segundo lugar, el contexto de ese pasaje no es para ahora, es para el futuro. El contexto está referido a los últimos tiempos. Y en tercer lugar, ese pasaje de Mateo capítulo 25 es literalmente de judíos para judíos, no es un pasaje para la iglesia. Ese pasaje está fuera de contexto cuando lo utilizan para que se pueda ayudar a los pobres, porque en Mateo 25 ya no está la iglesia en la tierra, es un pasaje para el futuro. Y cuando Jesús lo dijo, aún no había iglesia. Así que se mire por donde se mire, el argumento de defender Mateo 25 para ayudar a los pobres está derribado. No es un pasaje para el cristiano. Mateo capítulo 25, del 35 en adelante, no vale para defender la obra social en la iglesia. Por otro lado, preste atención a esto que le voy a decir. No somos insensibles, no somos fríos, no somos inhumanos, estimado oyente. Pero, si una persona está en la calle, si una persona está con problemas de pobreza en su vida, si está pasándolo muy mal en su vida, si está con mala vida, es porque esa persona se ha generado ella misma esa situación de pobreza, mendicidad y problemas, por haber hecho mal las cosas en la vida desde su juventud. Así que uno no va a ayudarles, porque entonces se haría cómplice de alimentar su error del pasado. Normalmente, cuando usted analiza el pasado de la gente indigente, siempre vemos que han hecho malas cosas en su vida desde su juventud. Con su dinero, con su matrimonio, con su salud, con sus talentos, con sus malas decisiones, siendo vagos, siendo drogadictos, enfermos por fumar, etcétera, etcétera, por no cuidarse y andar con gente que no debían, por despilfarrar el dinero, por estropear su vida con la bebida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, están donde están porque se lo merecen. Así que si usted ayuda a los indigentes sin saber su historial, usted estaría haciéndose cómplice de los pecados pasados por los cuales esa persona llegó a la indigencia y a la vez usted estaría dando alivio a su error. Una situación dura que Dios precisamente usa para llamar su atención, para convertirse y para que busquen a Dios en su miseria. Y si usted les ayuda, usted estaría yendo contra la voluntad de Dios de aliviar su situación dura. Recuerde la historia del hijo pródigo. La miseria y que nadie le ayudó le hizo reflexionar, pero si usted le hubiera ayudado al hijo pródigo, ese hombre nunca se hubiera arrepentido. Por lo tanto, la enseñanza del hijo pródigo es que al miserable no se le ayuda, porque esa situación es para su reflexión. La mendicidad es para llevarlo a buscar a Dios. Así que lo mire por donde lo mire. No ayude a nadie. No despilfarre el dinero con los indigentes. No se deje llevar por la compasión sentimental falsa, porque ellos están ahí por su propia vida mala y por culpa de sus pecados pasados. Así que ayudarles es pecado y es hacerse cómplice con ellos. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 4 del versículo 21. Se nos habla también en la carta de la segunda venida de Cristo y la vida eterna. Bien, ya hemos dicho mucho de estos temas en el canal y en la serie. Pero como resumen del tema, decimos nuevamente que, primero, la segunda venida de Cristo no está cerca, estimado oyente, estimado pastor, estimado agorero, estimado falso profeta. Se lo dice este pastor, este profeta y este siervo de Dios que les habla. Cristo no viene aún, métaselo en la cabeza. Cristo no viene ni mañana, ni pasado, ni traspasado.
Recuerde estas palabras dentro de 3 días. Usted verá que Cristo no vino. Recuerde estas palabras dentro de un mes. Usted verá que Cristo no ha venido. Y recuerde estas palabras dentro de un año, cuando Cristo no haya venido. Cristo no está aún por venir, porque Cristo ha decidido que este no es el tiempo de su venida, sino que este es el tiempo de los gentiles para que sea predicado su evangelio. Cristo no está interesado en venir aún a buscar la iglesia, porque su iglesia está predicando el evangelio de salvación a los perdidos. Cristo, en su paciencia, está interesado en que usted conozca el evangelio de Cristo, porque si no, su vida eterna la pasará usted en la condenación eterna. El tiempo de los gentiles es largo, estimado oyente, porque el tiempo de la condenación es muy largo. Entonces Dios le está dando tiempo y tiempo al hombre. Dios es paciente, pero también es tajante. Y Dios le dice esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12, que, parafraseado, dice así: Los que se pierden porque no quisieron recibir la verdad para ser salvos. Por eso, por haber rechazado de forma deliberada la verdad, Dios mismo les envía un poder engañoso para que ahora crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la mentira. ¡Wow! Tiemble, estimado oyente, tiemble ante este pasaje, porque es para temblar. Temo que usted está en este pasaje. Temo que usted es uno de ellos, que usted ha venido muchas veces a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la verdad en el canal, y se ha complacido en su iglesia católica, pentecostal, calvinista, adventista, mormona, unicitaria, o quizás con su rabino mentiroso. Todos estos enseñan la mentira, y si usted está ahí, le espera la condenación eterna por rechazar nuestra verdad. Tiemble, estimado oyente, tiemble, tiemble, pero razone y responda. Jaque a las sectas que dicen que Cristo viene ya. Entremos ahora en el último análisis del día de hoy, los versículos 22 y 23 que, parafraseados en versión latinoamericana, dice así: A los que dudan, convénzanles. Sálvenlos, arrebátenlos del fuego y tengan compasión de la gente, pero rechacen todo lo malo que hacen. Cada semana estamos aquí para convencerlo del verdadero evangelio jurídico. Cada semana estamos aquí para que usted se salve. Cada semana estamos aquí para arrebatarlo a usted del fuego eterno, donde usted va ahora mismo si no se convierte. Cada semana tenemos compasión de la audiencia. Cada semana rechazamos las iglesias. La católica, la adventista, la calvinista, los pentecostales, los anglicanos, los presbiterianos, los unicitarios, los seguidores de los rabinos y un largo etcétera. De todas esas iglesias tratamos de arrebatarlo a usted y convencerle a usted que son ciegos, guías de ciegos. Cada semana nos esforzamos en hacerle razonar para que no dude que en el ministerio Tinajas está la verdad, que el evangelio jurídico es la verdad, que en este canal predicamos la verdad. Cada semana trabajamos para que escape de esas iglesias que lo llevan al fuego eterno. Si usted tiene dudas en su iglesia, si surgen dudas o usted ve que algo no encaja, eso es la evidencia de que su iglesia es falsa. Eso es bueno y precisamente queremos convencerle de que esa duda es buena, porque si usted ve algo que no le convence, es para que salga de esa iglesia. No estamos haciendo prosélitos. No estamos sacando a la gente de las iglesias para meterlas en nuestras iglesias. No. Estamos haciendo lo que dijo el Señor Jesús, predicar el evangelio y la sana doctrina para salvar su alma del fuego. Queremos salvarle, como dice el pasaje. Estos versículos nos hablan de un evangelio intenso, un evangelio fuerte, duro, valiente, en contraposición al evangelismo amoroso, flojón y falso del día de hoy en las iglesias. Como dijimos la semana pasada, las iglesias son fábricas de perdidos. Las iglesias llevan a la gente a la condenación eterna. Y nosotros llevamos a la gente a la vida eterna, como dice el pasaje. Cuando le hacemos razonar, usted entra en duda, porque si es sincero, si es imparcial, si lee el Nuevo Testamento y si es valiente, usted verá que su iglesia y su líder son falsos. El que escuche, entienda lo que el Espíritu Santo dice a las gentes.
En definitiva, aunque hablamos fuerte, tenemos misericordia de la gente, como dice el pasaje, porque no hay nada más terrible que ver cada día a la gente religiosa, engañada por esos lobos, ir a la condenación del fuego eterno, como dice el pasaje. Por eso, aunque hablamos muy fuerte contra las iglesias y contra los pastores, nos compadecemos y damos nuestra vida cada día, cada semana, por cada alma que se acerca a nosotros en confianza, por cada alma que razona y nos escucha. Por ellos damos la vida, pero en cuanto a su conducta pecaminosa, aborrecemos lo que hacen. Amamos al pecador, pero en cambio aborrecemos al pecado. Porque Dios, escuche bien, aborrece el pecado y aborrece el pecador. En cambio, Dios nos pide que en nuestro evangelismo amemos al pecador y aborrezcamos el pecado, como dice el pasaje. ¿Puede ver la diferencia? Los lobos de hoy le enseñan que Dios ama al pecador y aborrece el pecado, pero eso es herejía. El que escuche, entienda. Ahora, habiendo analizado de forma explicativa cada frase importante de los pasajes de hoy, habiendo sacado de ellos un montón de pecados, y llegados ya al punto más importante del mensaje de hoy, el perdón de los pecados y la salvación de su alma, entonces, para que usted sea perdonado de todos los pecados que hemos visto en el día de hoy, para que usted sea perdonado también de todos los pecados cometidos en su vida, para que usted sea librado del fuego y del juicio de Dios, para que usted pueda entrar a la vida eterna en el reino de los cielos. Para todo esto y más, usted debe obedecer los dos requisitos jurídicos y universales que Dios el juez manda a todo hombre y toda mujer en su ley en Marcos capítulo 1 versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, Dios le manda a usted que se humille ante Él y reconozca de forma concreta sus pecados pasados y abandone los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. El segundo requisito de Marcos capítulo 1 versículo 15 es creer el Evangelio. Es decir, primero, usted debe reconocer ante Dios que usted merece recibir la justicia de Dios por sus pecados. Segundo, usted debe reconocer ante Dios que esa justicia la recibió el Señor Jesús en la cruz. Y tercero, entonces Dios le manda que usted se agarre por la fe de esa justicia descargada sobre el Señor Jesús. Cuando usted en su habitación, descalzo y de rodillas si puede ante Dios, obedece estos dos mandamientos de Marcos capítulo 1 versículo 15, usted será perdonado de todos sus pecados, tendrá paz en su alma y será librado de la condenación eterna. Cualquier otro método de salvación que le enseñan en esas falsas iglesias, el bautismo, la oración de fe, la misa, el pertenecer a una iglesia, el diezmar, los sacramentos, el ayunar, el hablar en lenguas, el congregarse, el seguir a un líder, el guardar el sábado, hacerse judío, etcétera, etcétera. Nada de eso le salvará. Marcos capítulo 1 versículo 15 es el pasaje universal para la salvación de todos los hombres. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa una vez más, estimado oyente. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí con el programa de hoy. En el próximo programa tendremos el último estudio de la carta de Judas. Lo esperamos. Les saluda como siempre quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.